Bendito Dios, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por tu palabra. Tu palabra es la fuente inagotable, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Oro, Señor, para que tú unja mis labios. Unge, Señor, mi corazón. No es mi palabra, es tu palabra. Oh, Señor, soy insuficiente si tú no estás. Si tu espíritu no opera, Señor Dios, es en vano. Es en vano que hable, es en vano que predique, Señor. Por eso en esta noche derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Honramos tu nombre, bendecimos, te damos gloria, te damos honra y te damos este aplauso glorioso que sube hasta los cielos de los cielos. Señor, nuestra alabanza y nuestra gratitud a ti que vives y que reina por siempre y para siempre, Jesús. Y a su nombre, tomen asiento. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por poder venir en esta noche. Gracias a los músicos. Gracias a cada uno de ellos que nos ayudan. Reuniones tras reuniones para compartir, para adorar, para bendecir su precioso nombre. Damos gracias a Dios a cada vida, a cada corazón que nos honran con su presencia. Gracias porque puedes estar aquí en esta noche. Para nosotros es una alegría y es un gozo poder verte, poder decirte de que Dios tiene planes y propósitos también para con tu vida. Yo tengo abierta mi Biblia y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 4. Ahí está centrada, situada justamente las Escrituras, la palabra de Dios en esta noche. Damos gracias a Dios, a la gente que que están conectadas también a través de las diferentes plataformas digitales, gente desde España, del Río Gallegos, gente de Córdoba, gente de Salta, de Tucumán, gente de Los Ángeles, de California, gente de Lima, Perú, que están conectados y que de una o de otra manera en este caminar con Dios, que no son muy pocos ni tampoco son muchos en mi vida, Dios me ha regalado y me ha coronado de cada uno de ellos, y hoy muchos de ellos están sirviendo en la obra de Dios, están predicando, están llevando el mensaje. Otros son misioneros que están abriendo justamente obras y de una y de otra manera para que el evangelio, aquello que cierto día ha tocado tu corazón, ha tocado mi vida y me ha cambiado a los 17 años. Dios ha cambiado y ha transformado mi vida y hasta el día de hoy me ha regalado cosas maravillosas como una familia, una esposa, unos hijos, unos nietos, unos hijos espirituales, unos siervos de Dios, y Dios ha bendecido mi vida. Así que hay mucha gratitud en mi corazón. Mucha gratitud en mi corazón. Hace rato me preguntaban si estaba saliendo a través de la plataforma o a través de la radio. Sí, está saliendo a través de la radio 89.1, a través de la página de la radio, a través de la aplicación también, a través del Facebook Live. Usamos todas las herramientas habidas por haber para proclamar, para decirle a la gente, decirle a las personas que Dios les ama con amor eterno, y que Dios quiere bendecirlos de tal forma y de tal manera. Sea Dios en esta noche pueda usarme para poder plasmar y dejar una palabra de esperanza que en definitiva no es mi palabra. Usted sabe que la situación de acá de lo que es República Argentina, estamos viviendo con el tema de la pandemia, en las cuales están colapsando muchos de los hospitales, clínicas. Es una desesperación
una situación que desborda y que preocupa y que trae mucha ansiedad, preocupación, desesperación. Y no solamente eso, sino que luego después llegó la vacuna y algunas personas no les dio una ayuda. Hay gente que se ha colocado, lamentablemente, se ha colocado la vacuna y han sufrido colapsos, han sufrido fiebres, han sufrido convulsiones. Hoy muchas de ellas están en el hospital, otras que no llegaron ni siquiera a intubarlos porque partieron y es la verdad que es terrible la circunstancia, la angustia en las cuales hay que se vive y que se atraviesa, no solamente en Argentina, sino en los países limítrofes o en otros países. Sencillamente el hecho de mirar la televisión, de ver todos los medios de comunicación, son mensajes que continuamente se están emitiendo y se están transmitiendo. Y el hecho, claro, que eso genera y provoca dentro de muchos de nosotros temores, inseguridades y cosas que en definitiva volver de nuevo a encerrarnos. Ya estuvimos un año y el gobierno o las autoridades, las personas en definitiva no saben cómo paliar o cómo resolver o atravesar esa circunstancia. Usted sabe que niños sufren estrés, problemas psicológicos, cosas en el hogar, pelea en el hogar, pelea en la familia, gente pierde trabajo, fuentes laborales. Son muchas cosas que en definitiva es tan gigante, parece ser, ¿no? Y claro, ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo logro yo revertir esa situación? Hoy me toca predicar. Hoy me toca hablar una palabra que no es mi palabra, que es la palabra de Dios. Y bien decía el devocional, la mesa, la verdad que la mesa está servida y cada uno puede tomar y escoger y alimentarse, y su vida será motivo de gozo y de alegría. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 4, verso 18, dice Dios de la siguiente manera a través de esta palabra. Él creyó, estamos hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se ha dicho, así será tu descendencia. Es una palabra en la cual Dios va a hablar de tal forma y de que nada te distraiga, y que no es sencillamente es para quedarse ahí y registrar y anotar en lo que Dios va a ir revelando a tu corazón, alimentando tu vida. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora surge la pregunta, luego después de leer la palabra, ¿cómo logro que la esperanza sea? ¿Cómo logro? Escucha, ¿cómo logro que la esperanza que me habla la Biblia, que me dice las Escrituras, sea mayor, sea más grande que la crisis que yo estoy atravesando? ¿Cómo logro? ¿Cómo logro yo saber? ¿Cómo logro atravesar? ¿Cómo logro cómo logro que mi esperanza sea mayor? Usted escuchó ese dicho, dice que lo último que se pierde es la
Y si yo pierdo la esperanza, lo pierdo todo. Ahora, ¿cómo logro yo? ¿Cómo logro yo que mi esperanza, que lo que Dios me está hablando en esta noche, que mi esperanza sea mucho más grande, sea mucho más poderoso de la crisis que nosotros estamos viviendo? Aquí está hablando, Dios está hablando acerca de Abraham, está hablando acerca de un hombre cuya esposa estaba llegando justamente los 90 años. Su esposa está llegando a los 90 años y él está llegando a los 100 años, cerca de los 100 años. Y lo único que tiene este hombre, escucha, lo único que tiene este hombre es una palabra y es una promesa. Dios le dijo a él, para que sepas, dentro del contexto, Dios se le aparece, Dios le habla a Abraham. Él estaba en Ur de los Caldeos, él estaba en Irak. Él estaba ahí y Dios le habla y le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Su mujer 90 años, él 100 años. Solamente lo que él tiene es una palabra, lo que él tiene solamente es una promesa. Ahora, ¿cómo logro que mi esperanza sea mayor, sea grande, sea fuerte? ¿Cómo hago que sea superior, que sea grande, más que mis crisis? Y la pregunta surge: ¿cómo enfrento una realidad de manera natural? Porque la pregunta de Abraham le dice: ¿cómo enfrento una realidad que mis ojos están viendo y que en el orden natural, naturalmente estoy envejeciendo? ¿Cómo enfrento, cómo logro yo justamente? Enfrento una realidad que de manera natural me estoy envejeciendo, pero solamente tengo una promesa de Dios, que Dios me dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Cuando veo mi realidad, cuando veo que me voy envejeciendo, que cuando veo que ya no puedo correr como corría antes, cuando veo mi realidad, que ya no puedo hacer cosas que hacía antes, pero solamente tengo una palabra de Dios. ¿Cómo logro que la promesa sea fuerte? ¿Cómo logro que la promesa, la palabra sea fuerte cuando yo vivo una realidad y lo estoy viendo, esta realidad? Estoy viendo, la estoy observando, la estoy viendo, esta realidad que vivo. Y esto es justamente lo que le pasa a mucha gente, a muchas personas. A muchas personas días atrás me llamaron por teléfono, le colocaron la vacuna y empezó a convulsionar. Lo llevaron desesperadamente. Y la realidad que yo vivo, gente que tiene su esposo en el hospital, en una clínica, que quizás la esposa o los hijos que están en una situación, mi realidad, la verdad que mi realidad es muy fuerte. ¿Cómo logro que la palabra, cuando yo miro, cuando yo veo, cuando yo observo, cuando la realidad, porque uno ve la realidad, uno está viendo, no es ajeno a esa realidad, no es ajeno la cantidad de gente que ha muerto? Días atrás en Argentina superó cerca del 5.000 y no sé cuántos muertos que hubo en la República Argentina, y es la realidad. Pero yo tengo una palabra,
Yo tengo una palabra de Dios que Dios quiere que dice que este hombre, él creyó en esperanza, contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho. Así, Dios le dijo, así será tu descendencia. Impresionante. Es impresionante porque Dios lo saca del medio. Quizás él estaba haciendo algo, no sé lo que hacía, y Dios le habla y le dijo, deja tu tierra, deja. Y se nota que la palabra que Dios le habla es una palabra fuerte y que le pega al corazón, porque nadie puede salir y dejar el ambiente en las cuales nosotros nos movemos, en el ambiente en las cuales yo controlo, yo sé, yo lo sé manejar, pero ir a otro ambiente que yo desconozco, que no sé cómo me va a ir, cómo será. Y a lo mejor habrá escuchado que a otra gente se fue y le fue mal. Pero esta palabra Dios le dijo, deja tu tierra. Y él está viviendo una realidad, pero la palabra le pegó en el corazón. Toma a sus enseres, toma a su esposa 90 años, toma a sus criados y se va él 100 años y va a ser padre. Ahora la pregunta, ¿por qué Dios no llama a un joven? ¿Por qué Dios se complica la vida con gente grande de 100 años? Ya viejos, por decirlo así, de esa manera. O acumulación de juventud. ¿No sería mucho más fácil agarrar a alguien joven, a un matrimonio joven? Le sería mucho más fácil. Pero así es la vida. Pero Dios justamente Dios está revelando esta palabra a tu vida y a tu corazón. Para mayor entendimiento, para poder entender esta palabra, busqué en otras traducciones. Para poder entender, comprender aún mayor esta palabra del libro de Romanos capítulo 4 verso 18. Que decía, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Primera traducción, esperando cuando incluso se había cerrado el camino a la esperanza. La primera traducción, esperando cuando incluso se había cerrado el camino a la esperanza. Segunda traducción, aun cuando no había motivos para tener esperanza, creyó. Es la traducción, en otras traducciones, para poder entender esta palabra, el libro de Romanos capítulo 4, verso 18, y dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, creyó. Y número 3, contra toda esperanza, creyó y esperó. Contra toda esperanza o desesperanza, él se anima, él se atreve, él le cree a esa promesa, le cree a esa palabra. Ahora, ¿cómo logro que mi esperanza sea sólida? ¿Cómo logro o cómo se logra que mi esperanza sea fuerte, sea sólida para poder superar la crisis que yo estoy viviendo? ¿Cómo logro? ¿Cómo me hacen entender? ¿Cómo puedo lograr entender? Porque yo veo mi realidad. Yo veo mi realidad. Y usted indudablemente ve también su realidad. Y su realidad es que mi esperanza es débil. Que mi esperanza es débil. Porque veo la realidad. Porque veo las circunstancias, veo la situación. No soy ajeno,
No vivo dentro de una burbuja. Veo la realidad, escucho la realidad, miro lo que dicen a través de los diferentes canales de televisión. Escucho a través de las noticias o de los diferentes portales. Veo justamente la realidad y comparo entre la realidad que me están diciendo, en la realidad que se está viviendo, la realidad que me están contando. Y la verdad que al mirar desde ese punto de vista, uno dice, la verdad que mi esperanza es muy débil. Mi esperanza es muy débil. Te invito a que abras tu Biblia, el libro de Romanos capítulo 15, a ver si los muchachos me ayudan, lo de multimedia, me ayudan justamente con esta palabra. El libro de Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Y leo de la siguiente manera, Romanos capítulo 15, verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Recién estamos calentando los motores. Estoy leyendo el libro de Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene, número uno, Dios de esperanza. No dice que Dios tiene esperanza, dice la Biblia, Dios de esperanza. Dios de esperanza, Dios es de esperanza. No dice que Dios tiene esperanza, sino que Él es esperanza. ¡Ey! Esa es la diferencia. Dios de esperanza os llene todo. No dice un poquito, no dice tres cuartos, no dice medio. Dice, os llene todo, os llene todo. Hay una copa, dice el Salmo número 23, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando, y cuando dice rebosando es mucho más de lo que yo imaginaba. Por eso dice Dios a través de esta palabra, y el Dios de esperanza os llene de todo. Número uno, gozo. Número tres, paz. Número cuatro, el creer, fe. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Quiero colocar esto en su corazón en esta noche. Quiero poner esta palabra en su corazón, porque no es suficiente tener esperanza. No es suficiente, dice Dios. Dice Dios, no es suficiente tener solamente esperanza. Él dice que abundéis. Dice Dios que nosotros debemos de abundar en esperanza. Abundar, desbordar, que se brote de los poros esperanza, seguridad, confianza, gozo, paz y fe. Tres cosas fundamentales. Gozo, paz y fe, porque creer es fe. Creer es fe, es esperanza, es confianza. Quiero poner en eso, en su corazón.
La palabra, escuche, la palabra esperanza en la Biblia está escrita 112 veces. La palabra esperanza está escrita en la Biblia 112 veces. La palabra gozo está escrita 146 veces. ¡Wow! Paz está escrita en la Biblia 379 veces. La palabra paz y la palabra fe está escrita en las Escrituras 234 veces. Y si usted suma todos ellos, si usted hace una suma, es mucho más de 800. Dios es la fuente de garantía. Escucha, Dios es la fuente de garantía de la esperanza. Dios es la fuente, es mi garantía. Por eso dice ¿el Dios de qué? El Dios de esperanza. No debemos de perder la esperanza, porque si perdemos la esperanza, vamos a perder todos vamos a perder. Debemos de confiar en el Señor, debemos de confiar en el Dios de esperanza, en el Dios de esperanza, en el Dios que me da gozo, en el Dios que me da paz, en el Dios que me da fe. Usted sabe que Internet en estos tiempos es una de las herramientas que más se utiliza. Luego, después en el transcurso de la pandemia, aún mucho más se multiplicó, se triplicó la utilización. Gente que antes no utilizaba Internet, hoy lo está utilizando Internet. Y la verdad que si uno usa Internet, es bueno, es linda. Y si uno sabe utilizar Internet, si lo sabe usar bien, es una bendición. Pero también Internet, cuando nosotros la utilizamos mal, mata la fe a cientos de miles de personas. No digo que está bueno que uno pueda buscar información, porque sientes un dolor, lo primero que haces, entras a Internet y empiezas a googlear y a sentir y a ver los síntomas. Si sientes esto, empiezas a googlear y a esto, pero no te das cuenta que esas son informaciones humanas y pueden matar la fe. Pueden matar tu fe, pueden matar tu esperanza. ¿Cuánta gente que sintió algún síntoma o le dijeron o algún medicamento porque alguien y entra ahí a Internet y empieza a googlear y a buscar y luego después dice sí, te quedan muy pocos días o te quedan horas o te quedan una semana, 2 semanas y eso, la intención es de matar, es de arrancar, de quitarte la esperanza. Por eso es tan interesante y tan importante que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer. Dios dice que Él es un Dios de esperanza. Así como Dios es amor, no dice que Dios tiene amor, Dios es amor. Dios es esperanza. Y debemos de creer a sus promesas, debemos de creer a su palabra. Gente que nos escucha a través de las diferentes plataformas. Gente que está en una clínica, gente que está en un hospital. Dice el libro de Salmo número 39, verso 7. Salmo número 39, verso 7. Salmo número 39, verso 7 dice la palabra de la siguiente manera.
Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está ¿en quién? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Dios está hablando, el salmista está diciendo a través de esta palabra, Salmo 39, verso 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué voy a esperar? Mi esperanza está en ti. Y Dios está hablando que mi esperanza no está en el gobierno, mi esperanza no está en la oposición, mi esperanza no está en la sociedad, mi esperanza está en el Rey de Reyes, Señor de señores, en el Alfa y el Omega, en el principio y en el fin, el Dios Todopoderoso. Mi esperanza está en ti. Nuestra esperanza debe de estar en Dios. Mi seguridad, mi convicción indudablemente debo de confiar plenamente. Por eso recién decía, ¿cómo logro yo que mi esperanza sea tan grande, que mi esperanza sea tan sólida, que mi esperanza sea tan fuerte con la crisis mundial que se está viviendo, y no solamente del tema de salud, sino de la economía? ¿Cómo logro yo que mi esperanza sea superior, sea fuerte, sea sólida? Cuando mi realidad, cuando mis ojos, cuando mis oídos, cuando mi percepción me está mostrando la realidad. Por eso mucho más que nunca el salmista decía claramente, y ahora, Señor, ahora, Dios, ¿qué esperaré? ¿En quién voy a confiar? ¿En quién voy a esperar? En otras palabras, como hablándose el salmista diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti? Aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Mi esperanza eres tú. Qué seguridad, qué confianza, qué seguridad que le brinda Dios a través de su palabra. Usted recuerda que la fe viene. La fe despierta, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? El oír su palabra, ¿sí? El oír su palabra. El salmista decía, ¿con qué limpiaré mi camino? Con guardar tu palabra en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Romanos capítulo 5, verso 5, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, verso 5. Es impresionante lo que Dios va a hacer en este preciso momento. Y la esperanza no avergüenza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza de Dios, porque Dios es mi esperanza, como decía el salmista, no me avergüenza. No me avergüenza la esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Él ha derramado sobre nuestras vidas, y por eso no me avergüenzo. La esperanza es un antídoto. La esperanza es un antídoto. ¿Para qué? Para la desesperación. La esperanza es un antídoto para la desesperación. La esperanza te estimula.
La esperanza te estimula. ¿Por qué? Porque tiene propósitos. Dios tiene y siembra sobre nuestras vidas. Dios ministra su palabra. Dios nos habla y me estimula y me dice que yo debo de tener, yo debo de recibir, yo debo de creer. Porque Él ha derramado abundantemente sobre mi vida a través del Espíritu Santo esperanza. Ahora yo pregunto, ¿para qué Dios me dará esperanza si no tengo propósito? Si no tengo motivos, si no tengo razones de recibir. Pero como Dios me estimula y Dios me dice que no solamente me da esperanza porque tiene un propósito, y ese propósito me estimula a mí a alcanzar mi propósito. Y entonces mi oración debe ser: Señor, muerto yo no te sirvo. En el Seol yo no te sirvo. Yo muerto no puedo servir a Dios. En el cementerio no puedo servir a Dios. ¿Para qué necesito la esperanza? Si Dios me dice que la esperanza me estimula, si Dios me dice que la esperanza me da a mí un propósito, entonces le digo a Dios: Dios, sáname. Señor, pon tu mano de poder. Señor, dame esperanza y seguridad, confianza a mi vida y a mi corazón. Dame vida, y no una vida común. Dame una vida abundante, porque Él ha venido para deshacer toda obra del diablo. Yo he venido para que tengas vida, pero no solamente una vida, sino una vida abundante, dice Dios. Es impresionante. No pierdas el gozo, no pierdas la paz, no pierdas la fe en el Dios de esperanza. No pierdas el gozo, no pierdas la paz, no pierdas la fe en el Dios de esperanza. Pero dice las Escrituras que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero esta es la realidad. Libro de Efesios. Quiero que me ayude el libro de Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 12. Esta es la realidad de nosotros, los gentiles. Esta es la realidad de nosotros, los gentiles. Escuche, qué interesante que es esta palabra. Estoy por leer libro de Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿En dónde? En el mundo. Esa era nuestra realidad. Esa era nuestra realidad. Pablo le está hablando a los de Éfeso y le está diciendo su realidad. Los gentiles no eran los judíos, porque la Biblia dice que a los suyos vino, a los judíos, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creyeron en él, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos despreciaron, los judíos lo mataron, los judíos lo crucificaron, los judíos no lo recibieron, pero nosotros los gentiles, nosotros los que no somos judíos, estamos jodidos. Estábamos, así dice las Escrituras. Y en aquel tiempo estaba sin Cristo.
Y si usted está sin Cristo, está perdido. Sí. Fuera de mí, dice Dios, fuera de mí, todo lo que haga no tiene sentido, no tiene valor, carece de importancia. Pero dice las Escrituras: y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quién nos iba a salvar? Pero bendito hombre, bendita mujer que predica la palabra, bendito varón, joven, niño, adolescente, que tiene el peso de predicar la palabra. Pero ahora, dice el verso 13, pero ahora dice las Escrituras, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero antes que estabas lejos, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en el mundo, pero a través de Cristo, a través de Jesús de Nazaret, a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de Cristo, dice la palabra de Dios, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, habéis sido cercanos por la sangre del Cordero. Lejos de Dios no tengo esperanza. ¿Por qué? Porque no tengo esperanza, porque no tengo a Dios. Pero ahora que he recibido en Cristo todos los pactos, todas las promesas, escucha, todas las promesas que Dios derramó para el pueblo de Israel, las juntó y las unió en Cristo Jesús. Y cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, todo ese beneficio que menciona o las promesas que menciona las Escrituras, las recibí porque he aceptado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de Cristo Jesús. Eso era mi realidad. Nos muestra justamente que estábamos lejos, separados de Dios. Por eso Dios dice, libro de Romanos capítulo 15, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz, y en el creer, gozo, paz y fe. Gozo, paz y fe. Y eso es lo extraordinario. Esto me habla de tres cosas importantes: gozo, paz y fe. Esto me habla de un equilibrio. Esto me habla de un equilibrio espiritual, mental y emocional. A través de estas tres cosas se produce un equilibrio. Un equilibrio en mi vida, un equilibrio espiritual, un equilibrio mental y un equilibrio emocional. Y con esto podré enfrentar, con este equilibrio, con gozo, con paz, con fe, con el Dios de esperanza, podré enfrentar los embates de la vida. Con este equilibrio y con este beneficio podré luego enfrentar los embates de la vida, los sufrimientos de la vida, los conflictos de la vida. Estas tres palabras nos unen. Estas tres palabras son formidables, son maravillosas para nuestras vidas y para nuestros corazones. Y estoy terminando, libro de Hechos, capítulo 24. Libro de Hechos, capítulo 24, verso 14.
Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 14, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Verso 15, teniendo esperanza, ¿en quién? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto, de justo como de injusto. Y el verso 16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y los hombres. Y esta es la confianza y la seguridad. Y dice que hay resurrección. Y todos lo saben que hay resurrección. Y esa es la esperanza. Porque la esperanza no avergüenza. Por eso lo puedo proclamar a los cuatro vientos. Que un día con aquel ser querido, con aquel familiar que partió, que se adelantó, Dios me dice a través de su palabra que volveré de nuevo a estar junto a ellos. Que volveré de nuevo a estar junto a ellos. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, y teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, ellos también lo creen, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injustos. Y sonará esa trompeta, dice Dios. Y sonará esa trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sonará la trompeta, y volveré de nuevo cuando suene la trompeta, porque tengo que estar delante de Él. Y ahí tendré la oportunidad de poder estar con mis seres queridos, con mis amigos, que han abrigado, que han escogido, que han decidido creer en el Evangelio. Porque el Evangelio no avergüenza, el Evangelio es poder de Dios, es potencia del cielo. Un día estaremos con ellos, un día estaremos, porque es una esperanza que no avergüenza. Quiero animarte en esta noche, que Dios te llene tu vida y tu corazón. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. Vamos a orar. Hay una historia en el Evangelio de Lucas. Hay una historia impactante. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 5 en adelante. Es la historia de un sumo sacerdote que se llamaba Zacarías. Es la historia de un hombre, de un matrimonio, que le tocó la oportunidad de poder entrar en el lugar santísimo. Un hombre que menciona las escrituras, que menciona la palabra de Dios. Dice que ambos eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos, irreprensibles en todas las enseñanzas,
en todos los estatutos, en todo lo que Dios les pedía a ellos, ellos eran irreprensibles, intachables. Y siempre estuvo la pregunta. Dice que ese día él entra a ese lugar y de pronto, cuando él ingresa al lugar santísimo detrás de la cortina, se encuentra con un ángel y el ángel le dijo: Zacarías, he escuchado tus oraciones. Ellos eran justos, ellos eran irreprensibles, pero no tenían hijos. Y siempre me pregunté por qué. Si eran justos, si eran irreprensibles, ¿cómo se puede ser fiel e irreprensible cuando Dios no te responde a tus peticiones? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra caminar en la vida siendo irreprensible, siendo intachable, cuando Dios no te contesta a tus peticiones? ¿Cómo se logra? ¿Cómo puedo lograr caminar y seguir haciendo lo que a Dios le agrada? Y yo me imagino que alguno habrá dicho: capaz tiene un pecado, pero la Biblia los cubre porque dice que eran justos. La Biblia dice que eran intachables. Dice la Biblia que ellos eran irreprensibles delante de Dios. Para un judío o para una familia judía, no tener hijos era como una maldición. Y Dios, cuando él ingresa, Dios le responde las características del hijo de Juan el Bautista: nazareo, no dado al vino. Hizo pacto y compromiso con Dios. Pero él estaba ahí. Y quizás en este tiempo estás viendo las situaciones, la pandemia, estás viendo las situaciones y uno dice: pero ¿cómo? ¿Cómo logro que mi esperanza es débil? ¿Cómo logro que mi esperanza sea fuerte? ¿Cómo logro que mi esperanza sea sólida? Y con esa esperanza superar todas las barreras y los obstáculos de la vida. Solamente creyendo en Dios. Dios nos muestra a través de su palabra que debemos de confiar. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a estar orando por todas, para que Dios derrame de su gracia, para que Dios ponga y te llene de gozo, y te llene de paz, y te llene de fe, y que vos puedas abundar y que se produzca ese equilibrio en tu vida. Y con ese equilibrio en tu vida podrás enfrentar los embates de la vida, los conflictos, los problemas, las adversidades, las dificultades, las enfermedades. Por eso cierra tus ojos y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios